Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que esté yendo todo bien. Hoy vamos a hablar de la noticia que ha salido del IVA para autónomos, que los que cobran menos de 85.000 euros van a estar exentos, no van a tener que cobrar IVA, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, igual que casi siempre cuando sale cualquier noticia, así que espero ayudaros para entenderlo del todo y saber si vosotros sois autónomos, si os va a afectar positivamente, negativamente y también lo más importante sobre esta noticia. Así que vamos allá. Lo vamos a desglosar en estos apartados. 1. ¿Qué es esta normativa europea? 2. ¿Qué se ha aprobado de verdad y cuándo estará vigente? 3. ¿Qué dice Europa y cómo funciona en los diferentes países? 4. ¿Qué es realmente el IVA fraccionado? ¿Qué es el IVA de esta noticia? 5. ¿A quién realmente beneficia? 6. Ejemplos reales. 7. Cosas importantes que nos están contando. 8. ¿Qué pasa si alguien supera este límite? Y 9. La conclusión. Así que vamos a ir paso a paso, tranquilamente, explicándolo todo con calma y bien. Primero, ¿qué es esta noticia? ¿Qué es esta normativa europea? Cuando escuchas que dicen Europa obliga a quitar el IVA a los autónomos, esto no es exactamente así. Lo que existe es una directiva europea. ¿Y qué es esto de directiva europea? Es una norma de la Unión Europea que marca un objetivo común, pero no se aplica directamente. Cada país tiene que adaptarla a su propia legislación. Por eso, porque cada país tiene sus propias leyes, entonces Europa emite una norma y cada país tiene que interpretarla según sus leyes y amoldarla. En este caso, Europa ha creado un sistema para pequeños negocios llamado régimen de franquicia del IVA, que es lo que vamos a hablar hoy y que permite que los autónomos con poca facturación no tengan que cobrar ni declarar este IVA. Pero aquí viene lo importante. Europa no dice ni cuándo aplicarlo, tampoco dice qué límite tiene que poner cada país, ni cómo hacerlo en detalle. Solo pone la condición que como máximo sea para autónomos que facturen hasta 85.000 euros. Por eso, una de las grandes cosas que la gente no sabe es que España no va a poner, porque sí, hasta 85.000 euros. Esto no es algo obligatorio. Europa dice que hasta 85.000 euros, pero perfectamente puede llegar España, como hacen otros países, y poner 80.000, 70.000, 60.000, 50.000. Así que no está claro aún qué límite va a ser, así que no tengamos en la cabeza esos 85.000, porque aún no se sabe. Cada país elige si se aplica, cuándo se aplica, a quién se aplica y con qué límite. Y algo importante, esto no es quitar el IVA, simplemente permite a cada país crear un sistema para estos autónomos. Esta directiva viene del 2020 y han empezado a poner en funcionamiento algunos países de Europa en 2025. Algo importante que habrás escuchado en muchas noticias, que es muchos países de Europa ya lo utilizan. Y es verdad. Aquí tengo una lista de los países que ya lo tienen: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Polonia. Que sí, nosotros somos de los últimos países que lo estamos aplicando, esta normativa europea. Y después, algo importante que es lo que ha pasado estos días, que se ha aprobado realmente, porque yo creo que la gente ya piensa que mañana, el mes que viene, ya van a empezar estos autónomos a eliminar, entre comillas, deducirse el IVA. Y esto no es así. En España no va a estar en vigor todavía. Lo que se ha aprobado estos días es una proposición no de ley, es decir, que se ha aprobado por votación en el Congreso, pero aún no están hechos los cambios en la ley. Para que esto cambie de verdad, tiene que el gobierno presentar una ley real, un proyecto o proposición de ley, y esa ley se debate en el Congreso, se vota y si sale a favor se pasa al Senado. Si el Senado dijese que no, vuelve al Congreso y ya se aprobaría. Pero esto son semanas, incluso meses, y después ya se publicaría en el BOE y después ya entraría en vigor, después nuevamente de unos meses. O sea, siendo realistas, esto va a entrar en vigor, si los plazos son más o menos aceptables, en 2027. Así que por ahora todo es humo. No hay nada sólido para creer que esto se va a aprobar. Ya se va a aprobar con el límite de 85.000 y que va a ir a todos los autónomos. No se sabe aún nada. Así que vamos poco a poco, vamos viendo cómo van las noticias y vamos viendo cómo se va aprobando. Pero que nadie piense que el mes que viene o de aquí a 2 meses va a estar ya todo hecho. Lo más seguro es que sea para 2027. Después, ¿qué dice Europa y cómo funciona? Aquí es donde más se está confundiendo la gente. Europa no ha quitado el IVA. Lo que hizo fue aprobar una directiva, como hemos visto, de 2020 para facilitar para pequeños negocios y que tengan menos burocracia. El objetivo es que los pequeños negocios europeos no tengan que estar cada 3 meses o cada X meses en cada país, a lo mejor funciona diferente, presentando las declaraciones del IVA, pagando asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Si al final ellos recaudan
y generan muy poco IVA. Y esto principalmente son para los autónomos con baja facturación y que no tengan que repercutir ni declarar IVA, porque al final los pequeños autónomos, como cualquiera, cuando compran un producto lo pagan con IVA, lo que tendrían que hacer ellos, empezar a comprar cosas con IVA y después ellos sus productos no poner IVA, pero es algo complejo y que no a todos los autónomos les compensaría. Lo que os he comentado, Europa no obliga a España a poner el umbral de 85.000 euros. Cada país elige el suyo. Por ejemplo, tengo aquí los ejemplos de los países europeos qué límites han puesto y qué no. Y tengo, por ejemplo, Austria ha puesto 30.000, Bélgica 25, muy poco, Bulgaria 25, Chequia casi 40, Alemania 17, o sea, en Alemania es que todo es más caro, ha puesto 17, o sea, prácticamente los autónomos que estén empezando. Francia 82 con 800, digo aproximado. Italia 65, bien. Irlanda 75, bien también. Polonia 47 con algo. Portugal 12.500, así que Portugal también es simplemente para los autónomos que empiezan el primer año o el segundo. Rumanía 47.000, Suecia menos de 3.000, así que en Suecia se ve que lo han aprobado, pero simplemente para decir que lo han aprobado porque 3.000 euros de facturación, no de ingreso mensual ni de ingreso neto mensual o anual, de facturación. Y pues Eslovenia, por ejemplo, 50.000. Por eso, España no sabemos porque aún no se ha hecho nada sobre esta normativa, simplemente el Congreso ha dado luz verde, entre comillas, a esta normativa. Pero, como os he comentado, pueden aprobar 85, 80, 70, 60, 50, etc. Cada vez que salga una noticia importante, os la traeré al canal. Después, 4. ¿Qué es realmente el IVA franquiciado? El IVA franquiciado no es un IVA al 0%, ni es que quiten el IVA. Simplemente es que estos autónomos no cobrarán IVA en sus facturas y no presentarán el modelo del IVA. Pero al no poder deducirse el IVA de sus gastos, porque dejarán de cobrarlo, también dejarán de recuperarlo. Entonces, claramente tendrán por esa parte más gastos que antes. Entonces, su beneficio será menor. Así que en los próximos puntos os voy a explicar a quién beneficia realmente esta medida, porque no es a todos los autónomos. Habrá muchos autónomos que no se acojan. Algo importante, esto es voluntario, después lo volveré a comentar, pero este régimen es voluntario, no es obligatorio. Por eso, cuando os explique a quién va a beneficiar y a quién no, claramente los que no les hagan beneficioso podrán no acogerse y seguir igual. Así que cada autónomo o negocio hable con su asesor para ver si en su caso merece la pena o no. Pero mírate a continuación lo que explico para saber más o menos si vas a entrar en este grupo o no. 5. ¿A quién le beneficia realmente? No es bueno para todos, como os he comentado. Sobre todo, beneficia a autónomos que trabajen con particulares, que no tengan empresas, porque los autónomos que tienen empresas, lo que pasa es que las empresas cobran IVA y después pagan IVA. O sea, que ellos cuando compran una parte es IVA y cuando venden una parte es IVA. Entonces, más o menos les compensa, digamos. Si un autónomo vende a empresas y ahora ese autónomo se acoge a este régimen y no hay IVA en sus facturas, cuando le facture a una empresa, esta empresa no se podrá deducir una parte de esa factura como IVA. Entonces, será peor para las empresas contratar a estos autónomos. Por eso, estos autónomos no les va a merecer la pena, porque o tendrán que bajar precios, entonces ganan menos, o tendrán que seguir con el modelo actual. Así que esto es muy importante. Entonces, beneficiará a los autónomos que trabajen con particulares, a los negocios o autónomos con pocos gastos y al sector servicio /online /marketing, que generalmente estos tienen pocos gastos. Ejemplos: peluquerías, esteticista, entrenador personal, nutricionistas, profesionales particulares, asesores, etcétera, etcétera. Porque estos casi no tienen IVA que deducir, IVA que después compensarse con el IVA que ellos han pagado y han cobrado. Y como os he comentado, perjudica a autónomos con muchos gastos también y autónomos que tengan clientes como empresas y negocios que tengan mucha compraventa, que su margen de beneficio por producto sea muy bajo. Si al final un autónomo compra un coche o compra un producto de 80 y lo vende a 85.000 euros, aunque él ha facturado 85.000 euros, su beneficio son 5.000 euros. Todo ese gasto allí va. Por eso a ese, en este ejemplo, no le va a beneficiar para nada este cambio. Ejemplos: instaladores, negocios de compraventa, negocios con poco margen por facturación, lo que os comentaba, empresas de reforma, negocios con maquinarias caras que las compran pero van con IVA y se van deduciendo el IVA cada año. Y el motivo es porque pierden el IVA de materiales, equipos, alquileres, herramientas, género, etcétera. Pierden esa parte que se pueden deducir, entonces todo va a gasto. Así que espero haberte aclarado si en tu caso te merece la pena o no. Y ahora vamos al 6, ejemplos reales. Os voy a explicar dos ejemplos, uno que le va a merecer la pena y otro que no.
un caso de una peluquería que le va a beneficiar. Por ejemplo, yo tengo una peluquería y la facturación real son 45.000 euros, pero finalmente los clientes me pagan 54.400, 500, porque tiene IVA. Y mis gastos son 10.000. Entonces, con el sistema actual, yo cobro 54.450, el IVA que yo cobro son 9.450 IVA y el IVA que tengo de gasto son 2.100. Entonces, yo tengo, cuando hago la declaración anual del IVA y trimestral, pagar la diferencia. 9.450 menos 2.100, 7.350 tengo que pagar de IVA. Entonces, mi beneficio real aproximado son 45.000 euros de facturación real menos mis 10.000 euros de gastos, porque lo otro es IVA. Entonces, tendré beneficios 35.000 euros. Con el sistema de IVA franquiciado, si no bajo los precios, mantendré mi facturación de 54.450. Entonces, todos son ingresos, ya no hay IVA que compensar. Entonces, ese IVA de 7.000 y algo euros que pagaba, aquí ya no está. Pero los gastos aumentan. Los 10.000 que ya tenía, más estos 2.100 euros de IVA que antes me lo compensaba, pero ahora no. Entonces, 54.450 menos 12.100 euros de gastos, mi beneficio neto son 42.350. Mi beneficio neto, después habrá que quitar luz y todo eso, pero eso antes también. Entonces, la conclusión es, una peluquería con estos números antes ganaba 35.000 euros al año y ahora gana 42.350. En este caso, manteniendo los precios, claramente si baja los precios, pues bajaría el beneficio, pero manteniendo los precios con el nuevo sistema ganaría 7.000 euros más, haciendo el mismo trabajo. Entonces, claramente para este tipo de negocios les va a beneficiar. Entonces, os podéis preguntar, ¿por qué pasa eso? Porque antes actuaba como recaudador de IVA, ahora ese dinero se lo queda y el IVA que se deducía lo pone como gasto, pero la diferencia le sale muy positivamente. Después, vamos al caso 2. Por ejemplo, un instalador que tiene, igualmente vamos a hacer los mismos datos de facturación. Facturación real 45.000 euros, facturación total 54.450 con IVA y ahora gastos 25.000 euros. Tiene más gastos y también va a soportar más IVA. En el sistema actual, lo que ingresa es lo mismo, 54.450. El IVA, igual que antes, 9.450, gastos 25.000 y IVA ahora tiene 5.250. Entonces, el beneficio real son 45.000 de facturación menos 25.000, 20.000. Si hiciésemos lo mismo con el IVA franquiciado, saldría 24.200. Sí que tendría más beneficio y os preguntaréis, entonces es positivo. Hay un matiz importante. Este ejemplo es un instalador que vende a empresas. Entonces, al trabajar con empresas, sus clientes se deducen el IVA, como ya he explicado. Por tanto, si dejas de cobrar IVA, estas empresas no se lo podrán deducir. Entonces, no podrás mantener los precios porque a las empresas les va a salir más caro. Entonces, tendrás que bajar precios para que las empresas les compense. Entonces, si bajaras precio, tus ingresos disminuirían, entonces tus gastos aumentarían. Aquí entra lo que puede pasar con mucha posibilidad en estos casos. Tanto en la peluquería como aquí, algunos autónomos lo que harán para facturar más o tener más clientes es bajar un poco el precio. Con ejemplos como peluquerías o asesores fiscales online, consultores online, etcétera, que tienen muy pocos gastos, tienen un margen muy grande para bajar el precio del cliente. Ejemplos como estos que solo tienen una pequeña mejora, si empiezan a bajar precios, les dejaría de valer la pena. Vale, entonces ahora vamos en el punto 7. Cosas importantes que no te están contando. 1. Este modelo del IVA, cuando se apruebe, que será más o menos, entiendo yo, en 2027, si va todo bien, es voluntario. Los autónomos que les beneficie se podrán acoger y los autónomos que no, no. No elimina todos los impuestos que pagan los autónomos. Seguirán pagando IRPF y muchos impuestos más. Y otra cosa importante, no es preciso que España, el gobierno, ponga 85.000 euros de facturación. Es el límite, pero puede hacer mucho menos. Así que habrá que esperar. 1. A cuándo lo aprueban. 2. Al límite que pondrán. 3. Es voluntario. Y 4. Lo que pasará para los autónomos que estén rondando esa facturación. Cuando se pase de esa facturación, ¿qué pasará? Si hay un margen pequeño, si superan ese margen pequeño, si al año siguiente ya tendrán que cambiarse, si no, si euro siguiente al tope ya tendrá que ser con IVA, así que ahí habrá mucho lío y también esperemos que esto no haga un cuello de botella y que muchos autónomos que sí que les beneficie esta medida se queden ahí, en el tope de la medida para no facturar IVA. Esperemos que lo hagan progresivo o lo hagan a partir de ahí, sí, o alguna ventaja para que los autónomos que lleguen hasta ese umbral tengan incentivos a continuar creciendo. Ahora,
Algo importante que voy a explicar. En el punto 8 es qué pasa si superas este límite. Como en España aún no pasa, vamos a fijarnos en otros países de Europa. En este punto hay que saber qué pasa cuando superes un poco o mucho este límite. Si una factura no va a llevar IVA y el otro sí. Y es que hay un momento muy crítico que esta medida puede suponer un problema, que es el umbral. Vamos a explicarlo con casos reales europeos. Si el límite son 85.000 euros y llevas facturado, por ejemplo, 84 y tienes una factura de 5.000 euros, o sea, te vas a pasar 4.000, ¿qué pasa? Pues en Europa hay dos modelos. Modelo 1, tipo Italia, que es el más común. Si te pasas un poco, puedes seguir sin IVA hasta final de año. Y al año siguiente ya vas a entrar con IVA normal. El ejemplo que hemos puesto, pues entonces, como solo te pasas 4.000 euros, si acabas el año más o menos superando con poco el umbral, no va a pasar nada. Al año siguiente ya empezarías el primer día de enero facturando IVA. Después, otros modelos más estrictos es que si pasas ya 1 euro ese límite, ya esa factura tiene que tener IVA. A ver España cómo lo implementa. Porque, por desgracia, hay autónomos que sí que saben su facturación muy bien anual. Por ejemplo, una peluquería que ya lleva muchos años abierta ya sabe más o menos su facturación, pero hay otros sectores, fotógrafos, etcétera, que a lo mejor un año les va muy bien, pueden llegar a superar ese límite, pero al año siguiente no. Así que vamos a ver cómo aborda España este asunto y cómo hace para beneficiar al máximo de autónomos en este umbral. Y por último, el punto más importante, 9, la conclusión. La conclusión es clara. No estamos ante una rebaja general de impuestos, ni ante un IVA del 0%, sino ante un cambio de sistema que puede ser muy bueno o muy malo dependiendo del tipo de autónomo. Es una medida que todavía no está en vigor en España, que necesita convertirse en ley y desarrollarse, y que además no tiene por qué aplicarse con el límite de 85.000 euros, porque Europa solo marca el máximo y cada país decide qué límite implementar. En la práctica, lo que cambia para la vida del autónomo es que deja de cobrar IVA, pero también de deducírselo. Punto muy importante. Y esto hace que beneficie sobre todo a quien trabaja con particulares y tiene pocos gastos, además de los que trabajan mucho online, que por ende tienen en teoría pocos gastos fijos, mientras que puede perjudicar a quienes tienen muchos costes o a los que trabajan con empresas, como ya he explicado, porque las empresas no podrán deducirse el IVA de las facturas de ese autónomo, entonces les perjudicará y preferirán autónomo que sí que tenga IVA. Además, es opcional, no es obligatorio y habrá que ver cómo lo regula aquí en España y los aspectos clave que hemos comentado. Por eso, la idea más importante que tiene que tener el autónomo es esta. No es una ventaja automática, es una decisión estratégica que hay que calcular muy bien y hablar con tu asesor. Así que, si eres autónomo y has visto este vídeo, déjame en comentarios si en teoría a ti te va a beneficiar, si no, si estás a favor de esta medida, si no, y qué dudas tienes, qué dudas se te han quedado resueltas y cualquier cosa que quieras comentar para que aquí en el canal lo analicemos. Como siempre, mil gracias por todo y nos vemos mañana con otro vídeo aquí en el canal. Nos vemos mañana. Os dejaré por aquí más vídeos súper interesantes que seguro que os pueden interesar. Adiós, chicos.